El tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Hoy en el tema del día, el vicepresidente de la República de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Vicepresidente, buenos días, bienvenido a la tribu, qué gusto que nos dé unos minutos. Bienvenido. Bienvenido, vicepresidente, qué gusto que nos dé unos minutitos. Gracias por la oportunidad, Pencho, y todo el equipo. Muchas gracias. Sí, no, con el vicepresidente, con Félix Ulloa hemos conversado ya varias veces como vicepresidente. Mejor que le hablamos el día de su cumpleaños un día. Nos atendió justo el día siguiente, el lunes, luego de que resulte electo, el presidente Nayib Bukele y el doctor Ulloa como vicepresidente. Nos atiende también ese día. Y bueno, nos hemos encontrado en un par de eventos. También, y antes de que fuera vicepresidente también, Félix ha pasado pues muchas veces aquí conversando de varios temas, así que por eso pues también se le agradece. El vicepresidente es abogado, el título lo obtuvo en la Universidad Complutense de Madrid, también tiene un doctorado en Derecho, ha realizado estudios de posgrado en Políticas Públicas y Administración Pública. Recientemente estaba viendo que ha hecho hasta una maestría en banca y finanzas, siempre formándose, y además ha sido formador porque fue docente de ciencias políticas, de derecho, tanto en la Universidad de El Salvador como en la UCA, y en otras universidades, incluso en otros lugares. Aquí solo viendo, lo que más me interesó del perfil, y me interesa el perfil del presidente, es que es marista, porque estudió en el ICO, no, es el mismo que yo estoy pensando, vicepresidente, el ICO, el Instituto Católico de Oriente. Vicepresidente. Exacto, ya en 1968 nos graduamos Del ICO. hace medio siglo. Le voy a pedir un favor quizás ahí a su equipo, de que creo que si siguen la señal por el Facebook vamos a llevar un pequeño delay, así que sí tiene que escucharnos por el Zoom. No sé si eso nos está dando un poquito de delay, vicepresidente. Sí, hay ese delay y sí. También un feedback. No sé si es ahí o es acá, pero... No, yo creo que es allá, entonces que no le pongan el audio del Facebook y que nos veamos y nos escuchemos por la pantalla del Zoom, mejor. Estamos ya solo por Zoom ahorita. Sí, mejor así. Pues sí, entonces el mismo ICO, el Instituto Católico de Oriente, vicepresidente. Le está llegando tarde la señal, sí. Creo yo, a Félix. No te escuché, Pecho. Sí, es que no sé si le está llegando tarde la señal, pero así pasa a veces en estas conexiones. ¿Es allá o es aquí el problema? No le está llegando en tiempo real, ahí tal vez alguien de su equipo le puede ayudar a que tenga la señal directa del Zoom para que Solo del Zoom. Solo del Zoom, vicepresidente. Ahí su equipo no sé si nos está oyendo o que alguien aquí de la producción le escriba a alguien de su equipo y le diga que tengamos la comunicación solo del Zoom. Bueno, pues lo hemos hecho ya siempre. Bueno, aquí están los de comunicaciones y creo que están tomando nota de... Vaya, ok. Bueno, lo importante es que vayamos sin delay. Pero pasando a temas ya de la plática, de hecho, pues yo quisiera conocer para comenzar la plática de hoy, ¿cómo ha sido, cómo cambió desde aquella noche que a inicios de 2019, cuando el entonces candidato Nayib Bukele lo invita a participar en su fórmula presidencial? O sea, eso fue, creo que nos lo contó una vez aquí, para recordar ese momento. Fue algo que usted tuvo que tomar pues, rápido la decisión, y me imagino que ha cambiado, un montón de cosas cambiaron, Félix, en su vida. Pues sí, claro, tú te acuerdas que cuando yo regresé al país, ya por el 2012, 2013, después de más de una década de ausencia, yo venía ya con un plan de vida de una persona pues ya retirada, jubilado, ya pues dedicado a otro tipo de actividades menos desafiantes, y
esa era la intención. Sin embargo, la vida nos colocó en esta posición. Fue un reto al que lo asumimos con toda responsabilidad, sabiendo que toda esa experiencia acumulada durante todos esos años, compartiendo en muchos países, estuve en más de 20 países alrededor del mundo, promoviendo valores democráticos, prácticas democráticas, fortaleciendo las instituciones. Entonces era el momento de aprovechar que en El Salvador la posibilidad de romper ese sistema bipartidista que tenía totalmente cooptada la vida pública e institucional de nuestro país, y que pues ya era un modelo que se estaba agotando y que había que encontrar una alternativa. Ahí fue cuando, el momento en que el presidente Bukele, que en esa época era todavía alcalde de Cuscatlán, me contactó para que formara parte del equipo que lo iba a acompañar en la jornada para alcanzar la alcaldía de San Salvador. Lo hicimos con éxito, él se convirtió en alcalde de San Salvador, yo seguí todavía viajando con organismos internacionales, todo el año del 2015 que él ganó, en 2016 regresé a Haití, estuve en el Líbano, estuve en Colombia los días antes del referéndum, y otras misiones que se me cargaron en Argentina, en Guatemala. Y cuando él dejó de ser miembro del FMLN por el incidente que todos conocemos, me pidió que le ayudara a formar a su partido político. O sea, Nuevas Ideas era un proyecto de un movimiento social, y que el presidente había decidido que a través de esta marca política podía presentarse como candidato a la presidencia. Y de hecho lo hicimos, realizamos todos los pasos necesarios para que el partido fuera inscrito en el tribunal y que él pudiera participar como candidato de su partido. Sin embargo, todos conocemos la historia de todos los obstáculos que se le fueron poniendo en el camino, juicios, investigaciones, toda una cantidad de obstáculos para impedir que él se presentara. Y el último fue justamente esa noche que tú te refieres, cuando la Sala de lo Constitucional del 2009-2018 ordenó que se cancelara el único partido que había aceptado pues, que el presidente corriera como candidato, él y su vicepresidenta, porque pues, esto muy poca gente lo sabe. Él tenía como fórmula a una mujer inscrita en el CD para correr como candidato, pero ante esa sentencia de la sala, que violó todos los preceptos de la ley de procedimientos constitucionales, de la ética judicial, en un acto prácticamente de prevaricato, trajeron un caso fenecido del 2015 y ordenaron que se cancelara el CD. Esa misma noche el presidente me llamó para informarme, y yo como abogado pues, pensé que el día siguiente íbamos a hacer los recursos necesarios, pero la sorpresa mía fue que en la noche, ya a las 10 de la noche, 10:15, me llamó para decirme que se había inscrito en Ghana, porque Ghana era el único partido que tenía abierta hasta la medianoche la posibilidad de que él se inscribiera para participar en las elecciones internas. Cuando yo fui, me dijo, bueno, que había decidido que yo lo acompañara como su compañero de fórmula, como la candidatura a la vicepresidencia. Fue una cosa, primero, que no estaba ni en mi pensamiento, ni en mi objetivo, ni se me había ocurrido. Segundo, faltaba menos de 2 horas para que se cerrara el plazo, para que nos pudiéramos escribir. O sea, no había tiempo para hacer consulta. Era una decisión como cuando pues, la historia toca tu puerta y solo es una vez. ¿Sí? Así que no tuvimos más que aceptar el reto. Pero mire, vicepresidente, tuvo 2 horas. ¿Quién era? 2 horas, 2 horas para decidir. O sea, en 2 horas. Menos de 2 horas, porque ya eran las 10:30 cuando yo llegué al local donde se encontraba y el plazo se cerraba a las 12 de la noche. Ok, 2 horas. No había tiempo. O sea, ahí, ¿con quién pudo hablar en esas 2 horas? O había que hablar con alguien, porque bueno, no sé. Mi esposa ese día, que como yo les digo, cuando los astros se alinean y cuando la historia tiene marcada tus tareas, tus responsabilidades, pues los hechos se dan. Mi esposa a las 10 de la noche apaga el teléfono para que estuviéramos tranquilos, que no nos llamara después de las 10 de la noche. Ese día ella había salido de viaje, estaba viajando, cuando sonó el teléfono a las 10:15, que si hubiera estado ella, no suena porque hubiera estado apagado, yo pensé que era ella, que me avisaba que había llegado, estaba en Toronto,
nuestra nuera iba a tener a su bebé y ella se había ido para acompañarla, pues era la única persona con la que podía compartir o discutir este tema y se dio el hecho que no estaba en el país. Entonces, solo lo discutí con mi conciencia y con mi compromiso y recordando lo que Nayib había dicho en una ocasión cuando dijo no me dejen solo. ¿Ustedes se acuerdan cuando él planteó esa especie de mantra, ¿no? No me dejen solo, y el pueblo inmediatamente lo acompañó? Entonces yo dije, bueno, este es el momento de demostrar ese apoyo, esa solidaridad a este nuevo liderazgo, a este nuevo proyecto, a esta oportunidad que está dando la historia al país de empezar a escribirse de una manera diferente. Okay. Y ahí se escribió la historia y desde ahí pues ya estamos en otras circunstancias, tratando de dar lo mejor de lo que podemos en todas las áreas que nos corresponden. Chino, te veo ansioso por saber quién era la candidata. Claro, quién era la candidata vice que no fue al final. Fíjate que en realidad, por razones de su profesión y de su desempeño en el sector privado, ella me pidió que no dijera el nombre porque pues quiere mantenerla en reserva, ya que no se dio la oportunidad de que saliera al público, pues lo hemos mantenido así, excepto que un día ella quiera contar la historia, pero estaba ya inscrita ella y el presidente Bukele como la fórmula que ese domingo se iba a elegir en las internas de Cambio Democrático. La decisión se tomó un martes en la noche, y esa misma noche nosotros nos inscribimos, los dos, en el partido Gana. El Tribunal Electoral de Ghana estaba ahí, se dieron todos los requisitos, porque después quisieron decir que se había cambiado la fecha, que se había firmado un día después, porque a las 12 de la noche empezaron a celebrar de que nadie había llegado al partido Gana a inscribirse. Entonces, si ustedes recuerdan el programa de Nacho Castillo, esa noche Nacho anunció que Nayib estaba fuera de la contienda porque habían cancelado el CD. Entonces ya todo el mundo daba por hecho que Nayib estaba fuera y que nadie había llegado al local de Ghana a inscribirse, porque no estábamos en Ghana. Nos inscribimos en el local de Cambio Democrático. Entonces se hicieron incluso intentos de descalificar esa inscripción, pero Karim, el hermano de Nayib, que estaba en el evento, grabó todo con la hora que graban las cámaras, lo subió a su cuenta de Twitter. Entonces ya no había forma de decir que eso había sido cambiado o alterada la fecha porque quedó el registro electoral. Bueno, vamos a esperar que ella lo diga. Entonces, miren, bueno, no, teníamos ratos de no hablar con el vicepresidente, bueno, y con Félix Ulloa, y estamos preguntando cosas que, porque la gente quiere, bueno, hablen de la Constitución. Sí, ya vamos a hablar de eso, porque yo antes quería conocer un poquito de esas cosas que no habíamos podido hablar nosotros aquí en este programa, vicepresidente, pero bueno, al final también entender un poquito, así brevemente, cuál es el rol del vicepresidente, porque, bueno, de hecho, la misma Constitución dice, bueno, el vicepresidente está listo para sustituir en ausencia al presidente, ¿verdad? O sea, ya sea que esté fuera, bueno, o falte de cualquier forma, ese es, digamos, el rol, pero en este caso, quisiera que así brevemente me dijera cuál es el día a día y cuáles son las funciones principales que usted tiene, vicepresidente, en su gestión. Bueno, la primera, y que se deriva de un convenio internacional, es la responsabilidad con los otros vicemandatarios de Honduras y Guatemala de administrar este plan, que es el plan trifinio, que ya les comentaba, que está ahí en la espalda. En el cuadro. De lo que constituye el plan trifinio. Eso pues por mandato de un tratado internacional. Luego, las comisiones que el presidente me ha delegado por acuerdo ejecutivo. La primera que me delegó que fue realizar el estudio para una reforma contra la Constitución. Un decreto ejecutivo que salió pues allá en el 2020 y que llevamos a cabo desde el 15 de noviembre del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021 y cuyo producto entregamos al presidente el 15 de septiembre del año pasado, donde le presentamos ese trabajo que se había hecho. Luego, con otro decreto ejecutivo, me delegó para conducir todo el esfuerzo de la reconstrucción de la patria grande, todo el trabajo de la integración centroamericana. Me toca atender todos los temas del SICA,
las cumbres presidenciales, cuando me delega. Estamos ahora con el nuevo secretario general de SICA estableciendo la hoja de ruta para profundizar la integración centroamericana y lo que es la propuesta que hicimos hace un mes, que presentamos un documento a todos los 8 estados que formamos el sistema, proponiéndole que pasemos de la integración centroamericana a la Unión Centroamericana. O sea, convertirnos en lo que es ahí la Unión Europea, que es una entidad independiente de los estados que la conforman, y eso nos daría una mayor relevancia en el Concierto Mundial de Naciones, porque como 8 estados pequeños somos irrelevantes, pero como una región, la región SICA, somos la 4ª economía de América Latina. Solo nos supera Brasil, México y Argentina. O sea, porque la región SICA se convierte en un sujeto relevante si trabajamos juntos. La otra función, la tercera que me ha dado el presidente, es la de presidir el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. Este es un proyecto que tiene como tarea 2 metas principales. Uno, producir el informe de desarrollo humano, que lo presentamos en enero. Fue un trabajo que de conjunto hicimos con el PNUD. Y el otro es darle seguimiento al cumplimiento de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También en apoyo con las agencias de Naciones Unidas, con el PNUD, presentamos el segundo informe voluntario del país en Nueva York el pasado 12 de julio. Me tocó estar allá en el foro de alto nivel de Naciones Unidas presentando el informe de cumplimiento. Hemos sido felicitados por los altos niveles de cumplimiento que tenemos en los 17 objetivos. Nosotros priorizamos 10 de los 17. Y dentro de ellos, el país que tenía ya desde el 2017, El Salvador no presentaba ningún informe. Entonces ha sido tomado por Naciones Unidas y la comunidad internacional como una nueva forma de cumplir con los compromisos internacionales. Y el último, que me lo acaba de delegar hace un par de meses, que me ha nombrado rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública. De hecho, en esa calidad, cuando me delegó para ir a la toma de posesión del presidente Petro en Colombia, tuve la oportunidad de firmar ya un convenio con la ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Hemos obtenido 1.200 becas que vamos a anunciar dentro de pronto, porque estamos recogiendo los nombres de becarios de toda la administración pública para que podamos aprovechar ya esa formación de la ESAP. Este día viernes próximo, día de mañana, también vamos a anunciar otro paquete de becas con Japón. Hace un mes más o menos anunciamos otras becas que nos dio la EUDE, que es la Escuela Europea de Desarrollo Empresarial, que está formando a los gobernadores. Los 14 gobernadores están recibiendo ese entrenamiento de la EUDE de España, y sus equipos, por supuesto, los equipos de gobernación y los alcaldes. Y les aviso también, les comunico que voy en esa calidad a Madrid a firmar 4 convenios con el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública de España, con la OIS, que es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, y con la EUDE también. O sea, pues que esa es la última responsabilidad que tengo como rector. O sea que, bueno, ahí está, por eso le preguntaba, ya nos dio algunos datos también de algunas acciones, pero bueno, entonces tiene algunas delegadas, algunas tareas que ahora menciona, y quisiéramos ir entonces a hablar un poquito de todas ellas. Obviamente el tema de la reforma constitucional, de hecho eso pues lo cita primero, me imagino que esa es una de las prioridades de la gestión del vicepresidente. De hecho, bueno, usted, desde que lo conozco, Félix ha estado siempre encaminado pues, a ver los temas de la Constitución. Usted ha presentado varios proyectos de inconstitucionalidad en el pasado. Hemos hablado aquí en este programa de eso también, contra leyes, por ejemplo, leyes que usted consideraba que no estaban bien y que incluso con un grupo también de otros juristas impulsaron para que cambiaran de manera importante el sistema electoral, demandas presentadas por usted como por ejemplo lo de la plancha nacional. Eso se hizo a través de una
iniciativa. Bueno, creo que eso fue en 2010 y ahí se eliminó la plancha nacional. También el tema del voto por rostro. Y es que, bueno, eso también usted lo venía impulsando desde el IEGES, que si no, usted me corrige, el IEGES, que era el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, ahí, pues, un grupo de abogados también trataban de promover este tipo de acciones. Bueno, eso sucedió, lo del voto cruzado, el voto residencial también, ciudadano. Bueno, todas esas cosas usted tuvo que ver en impulsar y promover ese tipo de reformas, Félix. Sin ninguna duda, Pencho, desde 1992, el Instituto de Estudios Jurídicos El Salvador, el IEGES, presentó la primera propuesta de una nueva constitución. Así se llamó el evento que realizamos, decía una nueva constitución para un nuevo país. Veníamos saliendo de la guerra, se abría una etapa de esperanza, de expectativa de generar un nuevo país, un país moderno, más democrático, que permitiera el bienestar de los ciudadanos. Y esta propuesta siempre la mantuvimos, nunca tuvo eco porque los sectores que controlaban políticamente la institucionalidad estaban cómodos con las reglas que ellos habían establecido. Cuando se cambió de los gobiernos de Arena a los gobiernos del FMLN, pensamos que iba a haber la oportunidad de hacer ese cambio y le presentamos al presidente Funes un proyecto para iniciar una reforma sustancial de la Constitución, pero tampoco no tuvo eco. Cuando llegó el profesor Sánchez Serén, el doctor Fabio Castillo le presentó la propuesta, le dijo que la íbamos a trabajar juntos, pero tampoco el presidente Sánchez Serén no tuvo ningún eco y no le dio ninguna importancia. Cuando estaba ya el presidente Bukele, se lo volvió a presentar y desde luego él aceptó, me comisionó para llevar a cabo esa tarea y formamos este grupo que se llama el Comité Ad Hoc, que ha hecho una tarea titánica. De hecho, la estamos llevando a cabo en la segunda etapa. Justamente hace 2 días estuvimos en el Centro Universitario de San Miguel, de la Universidad de El Salvador. Hoy, este día, a esta hora, a las 9, va a empezar un conversatorio en una universidad. Tenemos, o sea, pues, un periodo de divulgación, de difusión, de socialización de las reformas, porque queremos que se conozcan, que se discutan, y que para que no tenga ningún signo partidista o diga que tiene alguna orientación para favorecer algún sector, lo estamos haciendo desde las universidades para que sea la academia la que dé su misión. Así que este proyecto ha sido uno de los legados que pretendemos que pueda tener el país en este nuevo momento que está viviendo El Salvador. Bueno, también lo de los diputados independientes se promovió. Bueno, mire, de hecho, esto de la eliminación de la plancha nacional, lo que llevaba en el fondo era impedir que los dirigentes políticos se perpetuaran y que siempre quedaran en la Asamblea Legislativa, ¿o no? ¿No era ese un poquito el espíritu? El espíritu era de que hubiese una representación de acuerdo a la población, porque el problema de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de los diputados es que todavía hasta hoy se siguen eligiendo por departamentos. Entonces hay diputados por el número de departamentos y eso contraría el artículo 89 de la Constitución, que dice que los diputados deben de representar a la población, no al territorio. Yo presenté, para ya no ir a la sala de lo constitucional. Bueno, Pancho, tú sabes que nosotros los Doors... Sí. Tienen el ringtone a los Doors, el vicepresidente. Mire, vicepresidente, mire mi camisa, en honor a... Ah, y anda una camisa de los Doors, a la cara. No, sí, la camisa de Jim Morrison. Ya sabía. Jim Morrison, ya sabía. Jim Morrison. Mira, tienes que ir allá al cementerio a París. Donde sí, en algún día lo vamos a lograr. A Pierre Laissé, pero mira, en París. Ya estuvimos ahí viendo la tumba de Jim Morrison. Pero no, te decía que yo presenté con otros ciudadanos a la Asamblea Legislativa una propuesta incluso para reducir el número de diputados, porque cuando se suprimió la plancha, debían de haberse suprimido los 20 diputados que fueron aumentados. Antes éramos 64 los diputados que había y con los 20 que se subieron de la plancha llegó a 84. Creíamos que era un tamaño para la población demasiado grande y presentamos esa propuesta para que se estableciera el número de diputados, de personas, habitantes que debe representar cada diputado. 115,000 habitantes por diputado
y nos daba un número de Pero, 50 sí, diputados. pero mire, no pretendía también de que quedaran los mismos dirigentes siempre en esa plancha y estuvieran ahí, pues. Pero eso ya no dependía del número de diputados, eso dependía de las prácticas internas de los partidos, que con la innovación que se hizo en establecer las elecciones internas, se corrigió eso. Porque en efecto, antes de que hubieran elecciones internas, eran los mismos los que escogían a quiénes ponían, quiénes se quedaban, y ahora ellos tienen que someterse al apoyo de la base. Si el candidato que tiene respaldo de su base es el que sale. Mire, y como ya dijo, ya nos avisaron, anticiparon que tiene también una conferencia. Voy a correr, porque bueno, aquí todo lo que quisiéramos preguntarle hoy al vicepresidente, así que voy a correr. Pero para tener un poquito el contexto de lo que usted ha estado empapado en el tema de la Constitución. Ahora, ¿es posible que todas estas demandas de inconstitucionalidad en el tema electoral, de lo que hemos hablado, voto por rostro, todos estos cambios del pasado, hayan abierto la puerta a la interpretación de la Constitución? Y que por ejemplo, los magistrados, a los que le llamaban, entre comillas, los cuatro fantásticos, reformaron la Carta Magna vía resoluciones. Y esto haya allanado también el camino de hoy para que la actual sala volviera a interpretar el texto de la Constitución y así avalar la candidatura para la reelección consecutiva del presidente Bukele. ¿Cree usted que esto allanó también el camino? Sí, desafortunadamente sí, y afortunadamente también. Es que el tema de las interpretaciones a la Constitución no es algo negativo. Al contrario, yo creo que esa sala, cuando inició su trabajo de manera, como le llamaron los cuatro magníficos, de ir abriendo y democratizando el sistema político, el sistema electoral, pues todo el mundo lo aplaudía. Y más, yo fui beneficiado de varias sentencias de demandas que yo presenté por resoluciones de ellos. El problema se dio cuando empezó a haber esa resistencia de los dos partidos del sistema del status quo a muchas de las sentencias. Incluso hubo un decreto, si ustedes se acuerdan, el 747 creo que era, donde se les trató incluso de limitar, se les trató de desarticular, la Asamblea Legislativa se negaba incluso a recibirle notificaciones, la Casa Presidencial igual, porque ellos empezaron pues a una confrontación casi personal con el presidente Funes, y ahí empezó una deriva de una jurisprudencia constitucional que ya no nos pareció, porque ya iba personalizada. Cuando iba a hacer la interpretación del artículo correspondiente al periodo para que una persona pueda presentarse de nuevo a la elección presidencial, no sé de dónde se les ocurrió, dijeron que había que esperar 10 años para que la persona se presentara. Entonces, y nadie dijo nada. Yo les llamé incluso para que se estableciera un estudio de eso, llamé a los constituyentes que están vivos todavía del 83, y dijeron que en ningún momento se le había ocurrido 10 años. Pero era la sentencia de la sala y todos la respetamos. Cuando esta nueva sala viene y reinterpreta esa misma norma, dice, no, mire, no es necesario esperar ni 10 años ni nada, basta que el presidente deje de ejercer el cargo 6 meses antes del nuevo periodo para que pueda presentarse a la candidatura como candidato a la presidencia. No habla de la reelección, dice presentarse a la candidatura, o sea, lo habilita, es lo que nosotros llamamos la norma habilitante mediante la cual el presidente puede presentarse. La reelección la va a hacer el pueblo el día que vote. Si lo quiere elegir, vota por él, y si no, pues no. La reelección queda en el soberano, pues el pueblo. Lo que se está abriendo aquí es el procedimiento, que como yo, siendo consciente y coherente con lo que hemos planteado en la proyecto de reforma constitucional, en la carta que le mandamos al presidente para entregarle el paquete de reforma, le decíamos ese tema. Y le decíamos, presidente, una sala con todo el imperio que tiene y la facultad constitucional de interpretar la Constitución, dijo que había que esperar 10 años. Y esa sentencia se cumple. Pero vino otra sala con el mismo imperio, con la misma facultad, y dijo que no tiene que esperar nada. Entonces le decimos nosotros, para evitar que sean los magistrados los que estén determinando el plazo, nosotros proponemos esto. Y ahí está la propuesta nuestra, de que tiene que esperarse el periodo de un mandato. Ojalá, cuando se apruebe la reforma,
se llegue a tener esa claridad, porque lo que ha generado toda esta confusión es la forma que está redactado el artículo. El artículo es el 152 en el numeral 1. Ese artículo tiene 7 causales para que la persona tenga la facultad de presentarse con la candidatura del presidente. La número 1 va dirigida al presidente y la número 6 al vicepresidente. El presidente le dice el número 1, para que una persona que desempeña el cargo de presidente pueda presentarse como candidato, debe, y da 2 condiciones. 1, no haber sido o no haber ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Y 2, no ejercerla 6 meses antes de que empiecen los. Cuando te está diciendo, en el caso de los 6 meses, creo que no hay duda, todo el mundo entiende y dice, bueno, el presidente Bukele tiene que dejar el desempeño de la presidencia por lo menos el 1 de diciembre del próximo año, si quiere presentarse. Ahí nadie tiene duda. La duda está en que si él fue o ejerció la presidencia en el periodo inmediato anterior, porque el periodo inmediato anterior es el de Sánchez Serén. Entonces él no puede haber sido presidente porque era el profesor Sánchez Serén el presidente. Entonces, ¿cuál razón tiene de estar esa disposición? Y ahí es donde nosotros lo hemos explicado hasta el cansancio, de que esa disposición es válida para el presidente que se encuentra en el segundo mandato. Mire, ¿Qué pasaría si, solo termino esta idea? Sí. El presidente Bukele llena todos los requisitos legales y constitucionales, se presenta a las elecciones el próximo 4 de febrero del 2024 y es electo y toma posesión, deja de ser presidente los 6 meses antes, toma posesión el 1 de junio del 2024 y empieza su periodo de 2024 al 2029. Si en 2029 él quisiera presentarse como candidato, ahí opera esta norma, porque dice el que ejerció la presidencia del periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior al 2024-2029? 2019-2024. Entonces, ahí es donde no hay que perderse. Pero ahí está toda esa confusión. Por eso es que queremos dejarlo claro en la propuesta que nos hace. En esa propuesta vamos a hablar de eso, pero es que me surge un montón de preguntas. Oye, usted lo ha explicado varias veces en los últimos días, esto, pero yo quisiera que me dijera cuál cree usted que era el espíritu de los legisladores en esos, que escribieron eso en la Constitución. O sea, ¿cuál era el espíritu, más allá de toda la maruña de los artículos, que obviamente son importantes porque están plasmados en la Constitución, pero qué cree? ¿Que ellos estaban realmente tratando de ponerle un candado a que un presidente no pudiera reelegirse en el periodo inmediato? No, mira, o sea, el espíritu. Te lo explico, muy sencillo. El espíritu es que una persona no se quede permanentemente ejerciendo la presidencia. Por eso entran todos los otros artículos que son los que se mencionan hoy, que ninguna persona puede quedarse un día más en la presidencia, el 154, o que el violentar el principio de la alternabilidad da derecho a la insurrección. Todos esos son válidos, son necesarios para evitar que alguien a la fuerza se quiera quedar. Pero ¿cuál fue el espíritu de los constituyentes? Lo que tú preguntas, 1983, que es la norma que está vigente, nadie la ha cambiado. Ese artículo no se le ha modificado ni una palabra, ni una coma. La intención de ellos fue que la persona que ejerce la presidencia en un periodo la puede ejercer en el siguiente. Lo que no puede es en la tercera. ¿Y sabe dónde estuvo la clave? Oíme esto. Eso es lo importante. Hay que conocer la historia. En la Constitución de 1962 decía no podrá ser presidente de la República y daba toda la redacción. Los del 83 cambiaron ese texto y pusieron no podrá ser candidato a la presidencia de la República. Esa palabra cambió todo el concepto de la alternabilidad, porque ya la persona que se presenta como candidato no está limitado, como decía la norma del 65 y el 67 de la Constitución de 1962, que no podía ser presidente. Aquí dice no puede ser candidato. Pero eso es gramática, palabras, y que de hecho puede quedar ambiguo por la gramática. O sea, que, bueno, ustedes los abogados tienen que ir a ver esa palabra, esa coma. Entonces, yo por eso le preguntaba, ¿cuál habrá sido realmente la intención? Más allá de cómo lo plasmaron en la Constitución, que al final así quedó, la intención. Entonces, usted dice que lo que usted me dice, vicepresidente, que era
que no se reeligiera por tercera vez, que no se quedara perpetuamente Que no en se el poder. quedara permanente, como lo había propuesto el general Martínez. Y como lo han hecho muchos mandatarios en Sudamérica, que es el temor totalmente fundado que hay de que se reforme la Constitución para que una persona se quede de manera indefinida en la presidencia, como lo estamos viendo en varios países, aquí cerca, un país vecino, en Sudamérica. Aquí no, es decir, la norma no te permite más que un segundo mandato, porque ahí es donde te prohíbe, dice, si tú ejerciste la presidencia en el periodo anterior, ya no podés. Pero vivimos mucho todos estos años con la creencia popular, digamos, porque bueno... Pero el presidente mismo lo dijo, Félix. No lo tenía claro en ese momento. O sea, de que no se podía, porque así lo interpretamos. Exactamente, porque ninguna formación política lo había intentado hasta el 2014, cuando Sánchez Serén se presentó como candidato y había sido presidente en varias ocasiones en el periodo inmediato anterior. O sea, él fue presidente de Mauricio Funes en varias ocasiones, pero no ejerció la presidencia en el periodo anterior, que era el de Saca. Por eso es que Sánchez Serén pudo presentarse, salió reelecto. O sea que la reelección en El Salvador no es un mito ni es una posibilidad, ya fue una realidad. Ya tuvimos una reelección presidencial, nunca la habíamos visto antes, porque cuando Carlitos Quintanilla quiso correr como candidato presidencial, cuando estaba de vicepresidente Francisco Flores, no lo dejaron. Cuando los partidos que administraron el gobierno en los periodos anteriores, la sucesión o la alternabilidad no la veían necesaria, porque cada presidente llegaba y tenía su turno para hacer sus negocios, hacer llenar sus expectativas, y luego le tenía que dar espacio a otro, pero es el mismo partido. Mire, no es una alternabilidad política. Lo que vivimos era otro tipo de alternabilidad. Pero mire, entonces no era necesaria la reforma. Es que bueno, es obvio que... No hay reforma. No se ha reformado. No. Es que, pues sí, porque no es secreto, pues, tienen el capital político de apoyo en asamblea, incluso pues de alguna parte de la población. Entonces, ¿por qué no esperar el proceso constitucional de reforma? Bueno, necesita 2 asambleas legislativas y haberlo hecho de esa forma. Porque, bueno... No, y ahí está planteado. Pero te pregunto, si ya lo tuvimos en el gobierno anterior, ¿y por qué no puede haber ahora? ¿Para qué esperar, dice usted, vicepresidente? No, lo mismo le habían dicho al FMLN, mire, ¿y para qué va a poner a Sánchez Serén? No, él ya fue presidente en varias ocasiones. Entonces, pongan otro. Pero nadie dijo nada. Aquí todo el tema, y eso es lo que tenemos que desenmarañar de todo este debate que hay, que es un poco artificial, que se le da una presentación académica, democrática, es el temor al presidente Bukele, el odio que tienen algunos sectores casi visceral contra el presidente Bukele. Ya lo decía el doctor Castillo, aquí hay lastimosamente una bukelefobia de un sector, por supuesto un sector minoritario, que cualquier cosa que hace el presidente está mal, y cualquier cosa que no hace también está mal. Es decir, no hay un reconocimiento a ese nuevo liderazgo, a ese nuevo proyecto que en la comunidad internacional, te lo decía, hoy en Naciones Unidas, el reconocimiento a todo lo que se ha hecho en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, es decir, en todos los avances que tenemos. Es decir, si tú lees los medios tradicionales, no hay una sola referencia a todos esos logros. Siempre van a buscar una crítica, buscar el pelo en la sopa, para tratar de desacreditar el trabajo que tenemos. Voy a tratar de avanzar más rápido porque si no se nos va a ir el tiempo, pero bueno, así brevemente, ¿qué lleva la reforma constitucional entonces que está trabajando y en este tema? Que ya no se, digamos que ya no hay oportunidad de una tercera opción de reelegirse, ¿o qué? Sí, nosotros lo ponemos con claridad y decimos que para que una persona que desempeñe el cargo de presidente pueda optar a un segundo mandato, ni siquiera usamos la palabra reelección, porque eso es lo que genera estas aprehensiones. No, hay que hablar de mandatos. Para que una persona pueda optar a un próximo mandato, tiene que esperar de por medio un mandato. Ni siquiera hablamos de años, porque la sala del 2009 sí dijo 10 años. No dijo mandato, dijo tiene que esperar 10 años. ¿Por qué? Porque el mandato hoy es de 5 años. Nosotros en la propuesta lo estamos modificando y estamos proponiendo que el mandato sea de 6 años.
como era en la Constitución del 50 y la Constitución del 62. Hacer Lleva 5 años. Hacer efectivo, 6 años, hacer efectivos, ¿en qué momento de acuerdo a la reforma? Ahí sí hay que modificar. No, cuando entre en vigencia la reforma. Después de dos legislaturas. Dos legislaturas, ok. Mire, vicepresidente, ¿qué le responde usted a los detractores que le llaman a usted, al presidente? Bueno, Fernando de Rincón, por ejemplo. Y lo menciono a Fernando de Rincón, vicepresidente, porque, bueno, tiene una amplia difusión pues, a nivel latinoamericano, que, bueno, incluso en CNN les ha llamado hipócritas por cambiar el discurso. De hecho, bueno, hemos visto los videos circular también, tanto de sus posiciones anteriores en el tema de defensa de la Constitución. No han variado, absolutamente, no he variado ni un ápice la posición que tengo, y por eso lo mantengo, y por suerte está escrito, porque se lo dijimos al presidente en la carta que le enviamos. No, mira, estos personajes, acuérdate, que opinan sin conocer, este señor, pues, además de la soberbia por la que él opina, la forma de insultar que le resta ese profesionalismo, ya lo tuvo con el procurador de los derechos humanos. Se le mandó una carta a CNN reclamándole la agresión que tuvo, no solo para el procurador, sino para el pueblo salvadoreño. Lo mismo que dice ahora, hoy mañana van a llorar lo que yo aplaudo. Es decir, ya se extralimita de su función de periodista y le hace daño a la cadena a la cual trabaja. Ya supimos, pues, que fue retirado su contrato de otra cadena de televisión por su conducta. Entonces, responderle a él o tomarlo a él como referente no abona. Mira, lo que nosotros estamos haciendo, y lo estamos haciendo bien, es, como dijo el presidente, el pueblo salvadoreño es a quien nos debemos. El pueblo salvadoreño, cuando se le ha consultado sobre este tema, más de un 94% está de acuerdo, y no es porque el pueblo esté de acuerdo. Yo lo repito y lo vuelvo a decir ahora, es la Constitución actual, redactada en 1983, sin ningún cambio, la que lo habilita. La sentencia de la sala lo que viene a hacer es a ratificar y a corregir la interpretación perversa que hizo la sala anterior, la del 2009, que dijo que había que esperar 10 años. Pero ese es un tema de jurisprudencia constitucional, que así como puede un tribunal dar una sentencia y generar una situación, recordemos el caso del aborto en Estados Unidos, en la sentencia del Tribunal Supremo del siglo pasado, que lo permitía. Vino este tribunal y dijo que ya no. ¿Por qué? Porque no se reguló. El Congreso nunca reguló el tema. Entonces quedó sujeto al criterio de los jueces. Y los criterios de los jueces cambian cuando cambian los jueces. Por eso es que nosotros lo que queremos es que no quede en manos de jueces ni de magistrados, sino que quede escrito en la ley. El caso de las candidaturas no partidarias, el caso de las listas abiertas y desbloqueadas, eran por producto de una sentencia, pero no estaba regulado el Código Electoral. Y el Tribunal Supremo, con la oposición de los dos partidos, sobre todo el FMLN, dijo que esa sentencia no la iban a cumplir. Y el tribunal dijo, la vamos a cumplir, y la cumplieron. Ahora ya está en la ley, ya está en el Código. Pero mientras no es ley, la sentencia es la que se aplica por todos los que estamos obligados a acatar las sentencias de los tribunales. Mire, vicepresidente, usted ¿cuál sería su posición en este caso de que tendría que dejar la presidencia 6 meses antes? El presidente Bukele, ¿usted tomaría la presidencia por esos 6 meses, Félix? Tú lo dijiste al principio, la función constitucional del vicepresidente es sustituir al presidente cuando está ausente por razones legales. Okay, sería el presidente como 6 meses. Es una razón legal, entonces lo sustituye el vicepresidente. O sea que usted sería presidente, en este caso, durante el periodo que él esté ausente. No puede, o sea, pero entonces usted se inhabilita, o ¿cómo quedaría su caso? Bueno, esta sentencia de la 01-2021 de esta sala le prohíbe al vicepresidente, esto es una novedad en esa sentencia, porque le prohíbe al vicepresidente que acepte, que deje de aceptar la presidencia para presentarse como candidato a la presidencia. O sea que, supongamos, en el caso hipotético, que Nayib se inscribe en un partido y se presenta como candidato, entonces me delega a mí la presidencia. Yo le digo, no,
yo no quiero aceptarla porque me voy con otro partido como candidato para competir también en la misma elección. La sentencia no me permite eso, la 01 de 2021. Pero O sea, usted, pues, ¿ah? usted puede declinar también bueno, hay designados presidenciales que, por cierto, no están nombrados todavía. Sí, bueno, ya ese es un tercer escenario, que es una posibilidad, que el presidente lo va a decidir en su momento, porque él va a decidir su compañero o su compañera de fórmula. Recordemos que su opción inicial, cuando iba a correr en el 2019, era llevar una compañera de fórmula, una mujer. Entonces no sabemos cuál va a ser la decisión de él para este nuevo periodo, para esta nueva elección. En la fórmula, si él va a llevar una mujer de compañera de fórmula o él decidirá a quién escoge como compañero de show. Mire, hay algo, porque como la gente insiste aquí, bueno, me están escribiendo, estoy viendo el WhatsApp, pero insisten que no, el vicepresidente cambió de opinión y antes, pues él incluso lo decía, que no había reelección consecutiva, y usted acaba de decir que no, que sigue pensando. No, es que lo insisto, está prohibido, por eso es que están todos esos artículos, eso que llamo el ecosistema normativo de protección de la alternabilidad, porque no puede quedarse alguien de manera indefinida. Eso está y eso lo sostenemos. Lo que la gente no entiende, porque nunca se había puesto el debate sobre la mesa, es que el artículo 152, en el numeral 1, dice que se prohíbe a la persona que desempeña la presidencia presentarse si fue presidente en el periodo inmediato anterior. O sea, está regulando eso para la persona que esté ejerciendo el segundo mandato. Eso es tan literal que no hay donde perderse. Entonces, solo los que quieren confundir son los que no entienden. Yo sigo Félix, pero el propio presidente Bukele en dos ocasiones, él, incluso cuando lo entrevista Luisito Comunica, él le dice: yo puedo ser presidente 80 veces, pero no puedo ser presidente 2 veces seguidas. No había leído bien el artículo, porque como te digo, es un artículo que estaba escondido, que no ha salido a la luz y que no se saca. Cuando hagamos un ejercicio de interpretar, no los magistrados, porque ya lo hicieron, y eso se va a cumplir porque es una sentencia y se cumple, pero para satisfacción de los ciudadanos, de los académicos, de los periodistas, de los formadores de opinión como ustedes, que no se sientan de que aquí, por la fuerza, la sala nos dice que hay que aceptar la candidatura. No, leámoslo desapasionadamente y veamos por qué está esa disposición. Porque dice que no puede ser candidato a la presidencia el que la ejerció en el periodo anterior. ¿Cuál es el sentido? O sea, tendrían que haber sido personas anormales de poner una situación. Por ejemplo, en el caso del presidente Bukele, ahora decirle: usted no puede ser presidente si ejerció la presidencia del periodo anterior, que es el de Sánchez Serén. No, le está diciendo: usted no puede ser presidente después del 2024 o 2029, porque usted le ejerció en el 2019-2024. O sea, así de sencillo. O sea, que usted quiere decirte que como esto no se había dado, como ahora, nadie lo había buscado, entonces por eso que ahora se fue a ver y interpretar esto, porque nadie antes lo había hecho. Entonces, ¿eso quiere decir también? No, hasta que la sala, porque esta interpretación la hizo esta sala, por eso yo, si quieren, se las mando, les voy a mandar las dos, la del 2019, la del 2009, 2018, que dijo que había que esperar 10 años, y luego esta, que interpreta la norma y descubre eso que todo el mundo había tratado de manipular y de decir: no, hay que esperar 10 años para que la persona se presente. Esta sala lo explicó con toda claridad e incluso hizo ese agregado que te cuento, que le prohíbe al vicepresidente ser contendiente del presidente. Mire, vicepresidente, pregunta Flash ahorita, ¿qué piensa de esta frase? La voz del pueblo es la voz de Dios, bueno, que viene de latín, eso, Vox Populi, Vox Dei. ¿Qué piensa de esa expresión? Sí, es decir, esto es una cuestión común, todos lo entendemos, todos la conocemos, sabemos que la opinión del pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios, pero la voz del pueblo no siempre es en el mismo sentido, cambian. Hay voces en un sentido, voces de otro, o sea, no es una cosa permanente. Yo creo que los pueblos, sobre todo los pueblos educados, los pueblos informados, tienen la oportunidad de expresarse. Y nuestro pueblo, que estuvo durante 30 años gobernado por dos partidos,
tuvo la opinión, la posición y la expresión de su voluntad el 3 de febrero de 2019, cuando dijo, no queremos que siga el FMLN gobernando, pero no queremos que Arena regrese al gobierno. Y le dieron la opción al presidente Bukele. Cuando vieron que el presidente Bukele le estaba costando gobernar, porque la Asamblea Legislativa, que todavía la controlaban estos dos partidos, se oponía a todo, bloqueaba todo, la Sala de lo Constitucional declaraba inconstitucional todas las medidas de protección para la salud, para la vida durante la pandemia. Entonces dijo, le vamos a dar al presidente el poder soberano del pueblo de manera democrática, pacífica, libre, transparente. Y el 28 de febrero del año 2021 le dieron esta mayoría legislativa que es la que permite tomar estas decisiones. Entonces, así funciona la democracia. Fíjate, el presidente ha dicho dos frases, que se la dijo al cuerpo diplomático, tomando en cuenta el modelo de Estados Unidos. Citando a Obama, le dijo, las elecciones tienen consecuencias. Y últimamente hay una frase de la vicepresidenta Kamala Harris que dice eso, las elecciones cuentan. Y dice, if you win an election, you get to set the rules. O sea, si tú ganas una elección, tienes el derecho para fijar las reglas. Entonces, la elección aquí se ha ganado de manera libre, democrática, es la voluntad del pueblo. Se está haciendo, y lo dijo el presidente Bukele, estoy haciendo lo que el pueblo quiere que haga. No siente que se abusa un poco de lo del pueblo, pero porque bueno, al final, ayer decía Oscar Picardo aquí, bueno, pero es que es un poco romántico, porque al final el pueblo, bueno, de repente en un referéndum, ahí puede haber tal vez una medición más objetiva o lo más cercano a las realidades, de más allá de usar el pueblo. Claro que el pueblo se expresó en las elecciones anteriores, en la presidencial y en la de Asamblea Legislativa y Diputados, pero no cree que se romantice, ¿cómo es? Romantiza. Se romantiza demasiado el término el pueblo quiere. Yo lo uso generalmente y me extraña que Oscar Picardo, que es un académico respetable, lo exprese porque él mismo está consultando al pueblo constantemente. De hecho, acaba de presentar la última encuesta de la Gaviria, que, y ojo, hay que pedirle a Oscar que por honestidad intelectual lo aclare con mayor precisión. Cuando se le pregunta al pueblo sobre la posibilidad del apoyo a la reelección, él da un 59 y algo por ciento, cerca de 60%. Pero no dice, no lo explica, no lo difunde, de que esa encuesta la hizo la Gaviria antes que el presidente Bukele anunciara. Sí, pero lo dijo, ¿eh? Sí, lo dijo ayer. Lo dijo ahí, está bien, porque yo siempre creo de que Oscar es un hombre, un intelectual honesto, tenemos diferencias de opiniones, pero esto hay que hacerlo ver, porque mucha gente está diciendo, mire, es que ahora solo el 60% está de acuerdo. No, después que el presidente anunció que iba a correr, que se iba a presentar como candidato, inmediatamente se disparó el apoyo a su elección y llegó arriba del 94%. Bueno, de hecho, de hecho lo dijo, incluso dijo que si esa encuesta se hubiera hecho después, él creía que el porcentaje de adhesión a la reelección hubiera sido mayor. Sí, eso me alegra mucho y felicidades a Oscar por su honestidad intelectual. Mire, una cosa, rapidito, ¿cada cuánto se ve con el presidente? No están o sea, ¿usted no tiene su oficina en casa presidencial, vicepresidente? No, estamos a 15 pasos de distancia. Okay. ¿Y qué tanta es la comunicación con el presidente? Cuando hay situaciones necesarias para abordar algunos temas, cuando yo tengo que consultarle algunas cosas, cuando me delega funciones, ahorita me acaba de delegar una misión importante, una audiencia con el Papa, tengo que ir la otra semana. Entonces, cuando voy a las cumbres presidenciales, cuando tenemos que abordar temas de interés nacional, en ese momento, porque él está trabajando directamente con los gabinetes, con los ministros, con lo cual tiene el tiempo bastante ocupado. Bueno. Todos los ministerios, salud, educación, medio ambiente, obra pública, seguridad. Entonces, y yo tengo mis tareas también, que ya las mencionamos y que tengo que atender. Yo creo que lo del Papa es lo de Rutilio Grande. Sí, vamos a dar las gracias a nombre del Estado y del pueblo salvadoreño por la beatificación de Rutilio, del padre Guito de Soto
de los mártires laicos. Opiniones rápidas porque ya nos tenemos que ir. Se tiene que ir el vicepresidente. Mire una cosa, usted, ¿cómo toma todas estas cosas? Y esto brevemente, vicepresidente, el tema de la lista Engel, que salen funcionarios, bueno, compañeros en el gabinete suyos, y que no hay mayor, digamos, reacción. Hace poco se puso una demanda a través de una nota periodística para la secretaria de gabinete, Carolina Recinos, de que había aprobado una beca para su nuera y que bueno, y no hay ninguna opinión sobre esas cosas, bueno, esto linda con la transparencia, por ejemplo, la ética. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Primero, si quiere, lo de Carolina Recinos, ¿tiene una opinión? ¿Debería de pronunciarse alguien sobre esto para desmentirlo o aclararlo? No sé. Bueno, mira, si tuviéramos que estar aclarando todo lo que la oposición señala y los medios reproducen, no tendríamos tiempo para trabajar. Y estamos enfocados en muchos grandes proyectos como para prestarle atención a estos temas. Imagínate que perdiéramos un minuto que perdamos aquí para hablar si se le dio la beca a la nuera de una secretaria, cuando tenemos enfrente, estaba hablando de los 41 convenios que se van a firmar hoy en La Palma sobre el tema de café, cuando hay grandes proyectos en el tema de cerrar la brecha digital en educación, en salud. Es decir, no podemos dedicarnos a eso. Es decir, es el trabajo de la oposición, estar haciendo esta crítica. Y la lista Engel, vicepresidente, la lista Engel, ¿eso no tiene una dimensión distinta? Yo creo que eso es relativo, porque hemos visto que la lista Engel se elabora a conveniencia. Hay mucha gente que debería estar ahí y no está. Hay otra que no debería estar y está. Eso lo hacen allá en Estados Unidos. ¿Quién debería estar que no está? Bueno, mira si hay algunos de los funcionarios de los gobiernos anteriores, de todos, tenemos, solo del FMLN se llevó más de $500 en los dos gobiernos, 500 millones de dólares. Mauricio Funes, acusado de 351 millones. Sánchez Serén, acusado de 183 millones. 500 millones en dos gobiernos, y algunos de ellos están ahí. No. Entonces, esto es más una batalla subjetiva en una línea de ataque al gobierno y a la figura del presidente de algunos sectores también muy minoritarios de una ala política del respecto a Estados Unidos. Pero yo creo que al final la relevancia que tiene en materia ya pues del impacto en el país no es totalmente irrelevante. Esta es la última de mi parte por el tiempo, porque me van a quedar un montón. Mire, usted dijo que tenía como misión dentro de sus funciones el tema de la integración centroamericana, la unión centroamericana. ¿Hay alguna idea, y quiero que sea también claro en esto, de hacer esa unión centroamericana, convertirla como una república centroamericana? Yo he oído a varias gente hablar de eso, pero ¿hay una intención, vicepresidente? Sí, aunque no una república como fue la República Federal del siglo XIX, que sería lo ideal, pero sí una unión como una entidad propia, con patrimonio propio, con sus instituciones comunitarias, lo que es la Unión Europea. Tú sabes que la Unión Europea tiene pues las instituciones, el Parlamento, tiene los tribunales, tiene embajadas, es decir, es una entidad separada de los estados que la integran. Eso es lo que queremos acá, llegar a ese nivel de crear la Unión Centroamericana separada de los estados, que van a seguir gobernándose por sus propias normativas internas, pero que habrá un espacio supranacional, comunitario, donde el Parlamento Centroamericano pueda dar normas comunitarias obligatorias en todo el espacio para temas relacionados con integración, una Corte Centroamericana de Justicia que aplique la justicia comunitaria y una cumbre de presidentes que sea en la rama ejecutiva de la Unión. Pero con liderazgo de El Salvador, porque es que cuesta. El Salvador lo está impulsando, pero estos liderazgos generalmente son rotativos. De hecho, ahora tenemos la presidencia pro tempore que la tiene República Dominicana. Nosotros la tuvimos el primer semestre que entramos y de ahí empezamos a impulsar. Por ejemplo, a mí me tocó impulsar la cumbre de vicepresidentes que tenía más de 10 años de no reunirse. Y ahora pues ya la estamos convocando, ya hay una nueva convocatoria para el mes de final del mes de noviembre en Guatemala y creemos que esta rotación se va a respetar porque nos va a tocar de nuevo en el segundo semestre del otro año, que va a coincidir con la PPT de España en Europa y ya estamos arreglando, también es parte del Gobierno de Madrid, para poder llevar a cabo proyectos transatlánticos entre la Unión Europea y nuestra. Pues sí, porque hay gente que pues desmiente, entonces, porque hay gente que está diciendo, no, lo que se está impulsando es la República Federal
centroamericana. Hay mucha desinformación, mucha gente que opina sin conocer. Sí. Por eso es bueno estos programas, Pencho, porque nos permiten, sin la pasión de una campaña electoral, sin la aprehensión de una posición política partidista, sino este ejercicio de reflexión, de información, tranquilo, y que la gente se vaya formando opinión con información sólida, segura y oficial, y no con los rumores o las especulaciones que a veces se dicen. Y la gente quiere que crucifiquen a los funcionarios aquí. Chino, la última. No, Sí, voy a trasladar una pregunta que hace el colega Edwin Segura, de la prensa gráfica, y dice, aprovechando la entrevista, si nos puede explicar, dice, cómo aplicarse el artículo 75 de la Constitución, dice, la cual menciona explícitamente que pierde los derechos ciudadanos quien apoye la continuación del presidente de la República. Y entonces pregunta, ¿un expresidente puede continuar en el poder sin ocuparlo? Bueno, esto es como decía yo, el 75, el 154, el 88, el 248, todo ese es un sistema normativo que llamamos el ecosistema de normas para proteger la alternabilidad. Cualquier persona que diga que el presidente Bukele tiene que seguir porque es el mejor presidente que tiene El Salvador y que por eso debe seguir otros 5 años o 10 años, se va preso porque está promoviendo una situación que está prohibida por la Constitución. Pero aquí lo que se está hablando y lo que hemos hablado y queremos aclarar es que hay una cantidad de procedimientos que tiene que seguir la persona que ejerce la presidencia si quiere presentarse como candidato. Entonces, lo que la sentencia ha hecho es aclarar que el que ejerce la presidencia, si no está impedido por las 2 condiciones del 152 numeral 1, puede presentarse, pero tiene que llenar varios requisitos. Primero, tiene que estar inscrito en un partido político. Tiene que ganar las elecciones internas de ese partido político. Tiene que ir después a inscribirse al Tribunal Supremo Electoral. Cuando el tribunal lo ponga en la papeleta, ahí es el soberano el que va a decidir si lo elige o no lo elige. Entonces no es aplicable la norma que se señala, porque esa opera para alguien que quiera quedarse a la fuerza o alguien que esté promoviendo, aquí necesitamos al presidente Bukele para toda la vida. Es decir, ese tipo de expresiones o de apologías es la que prohíbe y protege todo este sistema de normas. Pero no es el caso que estamos viendo donde la posibilidad de que el presidente se presente como candidato está fundamentada en el artículo 152. Miren, no me quiero quedar con esta duda, es que no me quedó claro que lleva la reforma respecto a la reelección. Entonces, solo brevemente, para que me quede claro, vicepresidente, la reforma, ¿qué llevará entonces? La que está trabajando. Dice, es el artículo 88 que dice que la persona que ejerce la presidencia y quiera volver a presentarse para un segundo mandato tendrá que esperar que pase un mandato. Por eso no hablamos, digo, de años, porque en el mandato nosotros estamos proponiendo 6 años. 6 años, ok. Por ahí va la reforma. Y hay otros temas en la reforma, pero eso va a ser para otra entrevista, de verdad, porque ¿qué lleva la reforma? La gente está preguntando ahí. Bueno, ahorita se está discutiendo en esta universidad, lo discutimos en la Universidad de El Salvador, lo hemos discutido en la Universidad Francisco Gaviria, lo hemos discutido en la Universidad Luterana, en la UCAD. Vamos a ir al centro de Occidente, es decir... Pero la reforma en general, porque también hay temas, bueno, la gente dice que va a haber algo del aborto, o sea, otros temas que requieren reformas en la Constitución, que requieren 2 legislaturas. Entonces, ese tipo de cosas también la gente, estamos expectativa. 4 tipos de reformas las que lleva el proyecto. La primera, que se refiere a los derechos fundamentales, toda la parte dogmática. Hemos ampliado el catálogo de derechos fundamentales, derechos nuevos que no están reconocidos en la Constitución actual, como derecho al agua, derecho al aire limpio, derecho a la alimentación, derecho al internet, toda una cantidad de nuevos derechos. Luego la parte política, donde estamos introduciendo las instituciones de la democracia directa, el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato, la iniciativa ciudadana, y también la parte orgánica, donde hacemos una operación de cirugía mayor para actualizar la institucionalidad del Estado, que viene de 1950 y que ya es obsoleta. Hemos creado un sistema de auditoría social, por 5 instituciones, separamos las funciones de la Corte Suprema de Justicia en administrativas y jurisdiccionales, creamos la sala electoral para que el Tribunal Supremo no tenga que ejercer las 2 funciones, la administrativa y la jurisdiccional, y todo eso. Y por último, la parte adjetiva, la parte de los plazos de procedimiento, donde aclaramos muchos de estos temas. Por ejemplo, los plazos. Estamos poniendo los ciclos electorales con múltiplos de 3. Por eso es que
los diputados son electos cada 3 años, el presidente cada 6 años y los magistrados de la Corte Suprema cada 9 años. O sea, vamos a ir ordenando el Estado de tal manera que no tengamos que estar en elecciones como estamos ahora, a veces un año y otro año de elecciones, y luego lo mismo sucede pues con los organismos que se eligen con elecciones indirectas en la Asamblea Legislativa. Y hay funcionarios de 5 años en el Tribunal Supremo Electoral, el tercio de la Corte que va cada 3 años, pero son 9 por los que se eligen, otros que son de 6 años. Entonces queremos ordenar un poco el funcionamiento del Estado. Pero aclárame esto entonces, porque originalmente llevaban, digamos, temas entre comillas progresistas, como lo que le decía, el aborto, matrimonio igualitario, muerte digna, pero al final... Todo eso está en la parte dogmática. Sí, pero entendí porque el presidente, y usted me corrige, vicepresidente, puso en Twitter, o sea, no, ustedes saben que yo nunca voy a permitir temas así. Entonces yo no sé si... Es que es lo mismo, es que hubo una reacción totalmente desinformativa de algunos medios, y ahí pues la prensa gráfica, que el señor Segura, jugó un papel de desinformación porque ellos tuvieron acceso siempre a todas las sesiones que tenía el comité ad hoc. Incluso publicaron de que nosotros, y varios medios lo hicieron, tuvimos que tener aquí al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor, para explicar que nosotros no estábamos instalando el servicio militar obligatorio, cuando ese ya está en la Constitución actual. Lo que nosotros estábamos haciendo era modificándolo y diciendo que se puede prestar servicio militar obligatorio con otra función. Entonces, lo mismo pasó con el aborto, con el matrimonio del mismo sexo, con la eutanasia. Incluso usaron ese término, nosotros para nada usamos el término eutanasia. Nosotros estamos pidiendo la muerte digna, que es la ortotanasia. La ortotanasia es diferente de la eutanasia y de la eutanasia. O sea que... Por eso es que vale la pena hacer esta discusión para que la gente entienda de qué estamos hablando y no haya confusión de algunos periodistas. Unos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen por mala fe. Pero entonces, en todo caso, confunden al pueblo. Pero están en el tapete entonces los temas. Eso está ahí, y eso lo va a definir al final la Asamblea Legislativa, porque el debate constitucional se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa. Son los diputados con una mayoría de 43 votos los que van a aprobar la reforma, y la nueva Asamblea que sea electa en el 2024 decidirá con una mayoría calificada si ratifica o no lo que esta Asamblea pueda aprobar. Mire, quiero pedirle disculpas a su equipo de comunicación. Ahorita estoy leyendo, usted se tiene que ir ya desde hace rato. Ya sonó The Doors. Ya sonó el rito. Así que disculpas a su equipo de comunicación, a usted también por el tiempo. Pero yo creo que me quedo corto porque no habíamos hablado un montón de temas. Pero le agradezco, vicepresidente, porque nos ha atendido y, bueno, siempre lo ha hecho. Y siempre que lo hemos buscado, siempre lo ha hecho. No nos pone ninguna restricción, nada. Así que muchas gracias. Disculpa por el tiempo también. Gracias a ustedes y ha sido un gusto. Ya voy a disculparme diciéndole que estaba con la tribu, que es un honor estar por primera vez con ustedes. Habíamos estado en el otro programa. Sí. Pero, qué bien, pues, y lo felicito por esta iniciativa comunicacional. Gracias. Que lleva pues información a la ciudadanía, y gracias por la oportunidad. Gracias. Y ahí, la vez pasada compartimos un playlist de música. Ahí me va a mandar esos ringtones que andan en el teléfono, vicepresidente. Por supuesto, muchas gracias, vicepresidente, por el tiempo. Bien. Gracias. Y bueno, nosotros cerramos la transmisión, ya se nos fue más que el tiempo, y yo sí, ahí teníamos a las 8 o a las 9 tenía la reunión, vicepresidente, pero bueno, muchas gracias. Y a los oyentes también gracias. Aquí he estado tratando de leer algunos comentarios. Y bueno, todo el mundo tiene preguntas. Yo decía, cuando decía que quieren crucificar a los invitados, es que hay gente que quiere que lo hagan, ¿verdad? Así. Sí. Pero hoy no vino Fernando Rincón. Así que bueno, gracias a los que han estado atentos de la plática. Aquí estoy leyendo algunos comentarios. Por ejemplo, miren, que ya no les explique, ya quedó claro. Dice, alguien dice, mira, ahí está, ¿cómo dejan que les diga mentiras? Dice, bueno, que cada quien hace su propia interpretación, y uno pues tratamos de hacer las preguntas que consideramos deben de ser. Esto de la reelección y de su cambio de interpretación, lo he explicado tantas veces, hoy trató de explicarlo también. Así que bueno, pocas entrevistas me dejan enojado, dice. Por dejar. Esta sí. Esta sí, dice.
ponerle los videos, o sea, fíjate, te voy a leer. Aquí no, ya terminamos la entrevista porque ya se desconectó no, pero bueno, todavía estamos en el segmento, pero ya se desconectó el vicepresidente por su agenda. Vale, pero vamos a ver un poquito qué dice el pueblo y la voz de... ¿Cuál es el mood? ¿Cuál es la voz del pueblo y la voz del pueblo? ¿Cuál es el humor? Sí, quiero leer aquí, vamos a ver. Es increíble, dice, pónganle los videos, Pencho, quítenle la máscara en vivo. Bueno, esos videos que ya los hemos visto, le preguntamos sobre, bueno, incluso que les dijo hipócritas, tanto al presidente como al vicepresidente. De hecho, le dijimos el nombre de apellido, pues, Fernando Rincón. Sí. Le puso los videos, hemos visto tantas veces circular esos videos. La gente quería que se los pusiéramos aquí en la cara. Dice, es increíble cinismo. Qué impotencia ver de cómo se pasean en las leyes. Pone orden. Mira, no te contesta. Bueno, hasta ahorita los estoy... por eso, Pencho, yo le decía, ponía el ejemplo del video de la entrevista con Luisito Comunica, donde el presidente claramente dice que no se puede. Después, bueno, Ulloa dice, bueno, es que en ese momento no sabía o había un artículo oculto. Ajá, no sabía. Ajá. Así fue la respuesta. Bueno, ustedes interpretan esa respuesta. Entonces ahí habló por el presidente y dijo, bueno, que quizás el presidente no sabía. Y de ahí también dejó entrever de que como nunca había habido la intención, eso dijo, entonces usted dice, está desinformando y romantizan el término del pueblo, dice aquí alguien. Vamos a ver qué más. Rafa Flores, ¿por qué si la Constitución lo permite, la misma Constitución establece que pierden los derechos quienes la promuevan? Vaya, fíjate si aquí, si le mostré todas las preguntas que tengo aquí, que me quedaron, pues sí. Vaya, pero no. Para la próxima. Bueno, de hecho, hizo como unos 15 minutos de extra tiempo, porque tenía una reunión a las 9. Bueno, gracias, Rafa. Quiero seguir leyendo ¿cómo dijiste? El mood de la gente. El mood. El humor, porque el humor no solamente, o sea, el humor no es el estado de ánimo alegre, chistoso, sino que el humor es el mood, es como te sentiste, sí. El mood, dice. Vamos a ver, Danilo, vamos a leerlo. Inviten a alguien que nos dé una guía de cómo vamos a ejercer nuestra desobediencia ciudadana, dice Danilo. Bueno, vamos a ver qué más. Les molesto si me pasan el audio que dice como Rubén, un héroe nacional. El único que da la cara por bueno, están pidiendo otras cosas también. Carlos, bien temprano tomamos sopa de pito. Le sonó Light My Fire a Ulloa. Buena canción. Y ahí también están haciendo interpretaciones de quién era la vicepresidenta. Yo ya sé. O sea, no, intuyo, porque no lo sé. ¿Tiene las iniciales del país donde estoy? Pregúntale. No, es una mujer. Lo que sí dijo que era una mujer. ¿Quién estaba, digamos, ya designada para ser candidata a vicepresidente? No es que no era él, si es que él ya dijo, él decidió en 2 horas hacer. En 2 horas decidió, o sea, prácticamente, yo le iba a decir pasando iba, pero ya no le dije, pero pasando iba, ¿o no? Por el tema del tiempo. ¿Te acordás que él contó que estaba viendo me acuerdo hasta la película que dijo que estaba viendo, La Muralla China? Estaba viendo cuando... Cuando le sonó el teléfono. Hey, mira, así como cuando hey, andan los tacos en el carro para echar un mascón ahí en la canchita. Pero pagan seguro social ahí, sí, démosle. Fernando me está poniendo... Fernando, un oyente, me está poniendo el nombre y yo... Se me hace que ella es la que está poniendo que ella iba de candidata, pero no lo voy a decir porque no, porque voy a decir usted. No creo. No hay que decirlo, ¿Quién? No. Iniciales. No, chino. A vos no te confío porque el cerillo, el chino. Sí. Dice Mauricio, excelente charla. Los que están enojados son los del 3%. Bueno, no sé. ¿Quién hubiera sido la vicepresidenta? Es que no es Chambers, el vicepresidente dijo ahorita, miren, de hecho ya había, él lo dijo aquí, ya había alguien que estaba designada, una mujer designada que iba a ser la candidata, pero como al final entonces deshabilitaron al CD, es donde entró ahí, entonces ya no podía ella, entonces ella se quedó con los hechos.
¿verdad? Bueno, buen salvadoreño se Sí. quedó con los colores. Pues sí. Sí, será. Pero no dijo, y dijo él que pues sí, por ética no le iba a decir, pero que si ella algún momento lo decía, que pues, Pero mantiene los colochos todavía desde que se los dejó hechos. no te voy a No te decir, vamos a no te decir. voy a decir. Fíjate, ustedes en lo que se centran de la plática en lugar de ir a... No, pero para mí fue revelador eso, porque más o menos lo que dijo Ulloa, la explicación es, Es la misma que ha dado. sí. Sí. Ahora, ese dato yo no lo tenía. De hecho, dijo, pocos lo saben, pero... Y ya lo contó. O sea, realmente sí, no mucha gente tenía idea de eso. Mira, es fácil, hay que buscar quiénes eran militantes del Partido Cambio Democrático en el año 2009. Pero es que no es militante, es que anda a ver quiénes se inscribieron en los últimos días. Ah, claro, pero ella no era del partido. Mira, tenemos que ir a una pausa. Si quieres, No, pero esto no puede quedar así, sí, Pencho. seguimos hablando en el siguiente segmento, pero tenemos compromisos también. Y sí. tenemos Y tenemos hambre. que comer. Vaya, ya hagamos un focus group de la plática con el presidente. ¿Qué les parece? Cuando regresemos. Ok, apruebo. Pero participen, pues. ¿Mm? Estoy de Un acuerdo. focus group. Me ¿O no? No sería un forum, sería un panel forum. Sería. Sí, sería un Sí, panel. porque, forum. sí, sí. Un focus group es como estudio. Yo por usar palabras que usan ustedes, o sea, ¿me entendés? Ya va a salir otra vez el video de Pencho en el que sale anotando. No sé por qué se enojan, dice Germán. O sea, si Pencho hizo las preguntas. O están enojados por lo que respondió el vicepresidente. Ah, bueno, es que esas son cosas distintas. Ahí es otro Y ahora quiz. uno tampoco tiene la fórmula mágica, pues, de hacer todas las preguntas. O sea, uno trata. Mira, ahí están especulando. Ya regresamos. Sin miedo al éxito, vamos a hacer el fórum. El fórum. Panel forum vamos a hacer, para decirlo bien. Ya regresamos, porque hay que desayunar. Sí, cerramos la transmisión ya de Facebook. Gracias a los que estuvieron ahí conectados.